En el mundo de Plants vs Zombies héroes, los héroes zombies no son solo cerebros podridos, son maestros del combate con personalidades tan diversas como letales. Desde los que se mueven en las sombras con sigilo mortal, hasta los que desatan su locura con ataques impredecibles. Aquí conocerás a los zombies más bestiales, inteligentes, valientes, sigilosos y completamente desquiciados. Prepárate para descubrir a los héroes zombies que dominan el campo con astucia, fuerza y pura locura. ¿Cuál de ellos se convertirá en el más apartamento para el meta? Es un héroe zombie medianamente bueno, sus superpoderes, tras la actualización, lo logró poner en esta lista, si no fuese el caso, sería el segundo o tercer peor héroe. Su superpoder es mover un zombie, aumentar en +1 en ambas estadísticas y realizar un ataque adicional. Podrías ganar la partida, pero depende completamente de qué cartas tengas para usarlo y si hay o no una nuez radical. Tiene un buen mazo mostacho, acceso a tanto mostacho gélido como encerador de mostacho. Uno te genera más cerebros por jugar mostachos, el otro te da mostachos y congela plantas, además de otros mostachos. A su vez, tantos mazos de conjuración o mazos ciencias, es bastante decente, aunque en ambos casos hay mejores héroes. Ciencias están tanto Tornillo Oxidado como Gigantacus Enormidus, y eso que ambos tienen las mismas clases, y por supuesto, prefiero usar mejor a este último, ya que hace lo mismo, pero mejor, ya que te puede ayudar a hacer impacto perforante y asegurar una carta con Doctor Espacio-Tiempo y ese entorno de hielo, y el entorno que genera una teletransportación cuando hay un zombie en esa línea. Definitivamente lo prefiero. Sus mazos son mucho más consistentes al igual que este héroe, pero sus trucos lo hacen mejor y eso genera diferencia. A las cosas que saca provecho, son activar la habilidad del Zombiste Mimo, asegurar una línea para defender o atacar, escabullir a algún zombie que quieras evitar ser destruido, y un poco más. Así que bueno, una merecida tier B para este zombie. Sobre el pinche hasta aquí la bestia verde. Todos huyen desesperados con solo verme. Debes temerme, soy el más fuerte. Me sobra músculo y también cojo. Ok, el primo es uno de los pocos casos que puedes decir que tiene buenos trucos superpoderes que realmente sean buenos, en especial su truco de superpoder único, pero da igual, puedes destruir una planta con hasta 4 puntos de ataque. Tiene buenos mazos de deportistas, decente de mascotas, al igual que un más que rescatable mazo Zombistein, tiene buenas respuestas para los primeros turnos, pero a medida que pasa el tiempo, será menos eficiente. Gusta usarlo, y más en un mazo de mascotas que hice. También tiene acceso al famoso mazo de frenesí, que consta de zombies que se bufeen al destruir alguna planta. Vamos, casi todos conocen la jugada, en torno del agujero ese, luego vampirito y si no jugó alguna planta el héroe planta, usar el zombie biocúpula, y se mejora aún más si hay un vampirito original. Lo mismo con el resto de cartas con frenesí. Los mazos deportistas son muy buenos también, aunque bueno, para tener un mazo decente de deportistas, solo debes de ser de la clase valeroso. No, será lo mejor, pero tampoco es algo malo. Su estilo de juego es muy variado. Puedes curarte un poco, sacar un par de zombies fuertes, tal vez destruir un par de plantas, puedes hacer mecánicas un tanto peculiares como beneficiarias, y la lista sigue. Es algo bueno el saber que se haya usado un Zombistein como héroe, digo, después del Dr. Zombos, y quizás el Zombie All-Star y el Bailarín y Periódico, sean de los más icónicos del PvZ1. Muy divertido, si sabes qué usar, pero en líneas generales, es un poco malillo. Para mí es una tier B, pero en lo más alto de la tier. Veamos a nuestro primer héroe de rango S, Zombie Infinito. Tiene buenos mazos, por ejemplo los de zombiditos o los mazos piratas, y más que todos sus trucos de superpoderes, creo que no hay mucha magia en sus arquetipos de mazos. Si bien los mazos de piratas se vieron nerfeados, son un claro éxito. Tiene mazos agresivos gracias a ambas clases que tiene, teniendo acceso a cartas de gran ataque. Lo malo, es que no se ve mucho mazos que contengan cartas, para poder jugar cartas para partidas alargadas. El resto de control es bastante eficaz, con zombiditos con letal gracias al tóxico, o darle acceso al zombie mostacho o gigante gaseoso, o al dinosaurio que daña, porque al robar una carta con letal, no se salvará ninguna planta siempre y cuando no tengas zombies en el tablero y más si son muy importantes, ya que te afectará también a ti de forma negativa. De todas formas, sus mazos son muy molestos, al menos para mí, se merece una tier S. Es bastante atractivo el concepto de un clon para los zombies, aunque después de ver la serie de Ojos de Zombie, me dio cosa, en fin, y con la cantidad de cartas de zombidito en este juego, es la combinación perfecta. Tornillo Oxidado es bastante bueno con los mazos de ciencias, abaratador de truco, profesionales o deportista más que todo. Gracias a los ataques extras, así como también poder usar una gran variedad de trucos y abaratarlos, hasta poder jugar al zombie bromista, y sin mencionar que es posible aumentar las estadísticas del zombie bromista con el dinorugido de este dinosaurio, y no olvidemos los profesionales, que si subestimas a los profesionales no debe de hacerlo, amiguito, ya que si lo haces y te descuidas, te derrotarán sin más, y la mayoría de los profesionales que ocupa, tiene buena sinergia, ya que está el paparazzi y la profesora, que hacen que los trucos tengan más
valor de lo que ya tienen, acceso al zombie completito, y claro a los zombies profesionales de la clase valerosa más importantes tiene acceso a cartas para conjurar, y no dejarte sin cartas antes de lo previsto, también cuenta con una combinación que te da acceso a remoción de plantas de bajo y alto ataque, y que puedes hacer que los zombies de gran ataque sean intrucables, haciendo que duren más en campo. Su truco de superpoder es bastante eficiente, ya que nos ayudará a reducir el ataque de una planta para resistir más o eliminarla con un canto rodado si es posible. Los mazos ciencias con este héroe zombie se verán beneficiados gracias a la existencia del hacerse viral leñe, ya que aparte de aumentar su vida y su ataque otorga el atributo frenesí, ya que al momento de poder destruir una planta, atacará haciendo un ataque extra y el zombie que aumenta a las tribus ciencias al hacer daño, nos servirá de mucho. También podríamos tener la suerte de que el zombie científico cósmico nos conjure una base lunar alfa o una base láser alfa, aumentando su ataque. En fin, estos serían los 3 tipos de arquetipos de mazos que usa Tornillo Oxidado. Sin nada más que decir, viernes, es un personaje con una apariencia de zombie disco al estilo el zombie disco del PvZ1. Su estilo es tan excéntrico, bugalgo eléctrico, cuenta con los superpoderes y clases bestial y loca, lo que le da acceso a una mezcla interesante de agresión rápida, remoción de plantas, y daño directo al héroe enemigo. Tiene acceso a mazos agresivos, ya que se aprovecha de cartas baratas con atributos y habilidades que molestan, ideal para personas que les gusta presionar desde el turno 1. También tienen acceso a mazos de control para poder jugar banquete de zombies y usa trucos y entornos, y quizás esbirros para poder controlar a las plantas, hasta poder jugar el banquete para eliminar plantas y preparar un contraataque devastador. Cuenta con remoción potente en las fases tempranas y medias de la partida, ya que nuevamente, sus mazos pueden ser baratos y eficaces para nuevos jugadores. Ahora lo negativo, le puede costar escalar en partidas largas si no se lleva un mazo bien balanceado. No tiene acceso a muchas mecánicas de defensa, gracias a los zombies de baja vida que cuenta la clase loco, aunque al menos se aprecia el poder curarse de varias maneras. Otra, son sus accesos limitados de mazos, casi todas las veces que me enfrento a un bugalgo eléctrico, es solo mazos de bailarines, los cuales, no son tan valiosos como un deportista, ya que a diferencia de ellos, no pueden aumentar su salud de forma eficaz, ya que, la mayoría de los zombies bailarines son débiles y fáciles de matar. Infligir mucho daño con el zombie flamen, en teoría, es lo ideal, pero a la hora de llevarlo a la práctica pues... Fuera de eso, es un poco flojo en cuanto a diversidad de mazos. Asimismo, su estilo de juego agresivo se ve por los mazos de control y curación, como Destello Solar y Caballero Nuez. Y como dije, pierde fuerza rápidamente si no logra cerrar la partida en los primeros turnos. Menos para mí, es de nivel C. Y en esta tier tenemos al Yeti 8 héroe, estamos hablando de Cerebro Congelado. Para mí es un héroe bastante competente, debido a su gran truco de superpoder único, congelar a todas las plantas, esto gracias a la actualización que agregaron, ya que no congela solamente las plantas del suelo sino a todas en general, exceptuando claro las plantas intrucables. Tiene un buen arquetipo de mazo de conjuración, mazo de bestias, uno de congelación o quizás algún híbrido entre mazo de congelación y mascota, mazos de zombidito con el vampirito, alrededor de base láser alza. Estaré explicando cada uno de estos arquetipos. Primeramente los tipos de mazo de conjuración. Tenemos a quizás una de las mejores cartas de inicio, que es Cortador de Queso, que nos conjurará cualquier carta gourmet por menos un cerebro, siempre y cuando dañe el héroe es planta. Seguidamente también tendríamos acceso al Doctor Espacio-Tiempo y al Tesoro Escondido, que ambas cartas nos conjurarán una carta, siendo en el caso de Doctor Espacio-Tiempo que nos conjurará una carta de la clase Galáctica, siempre y cuando daña el héroe planta, y al Tesoro Escondido nos otorgará una carta legendaria con un coste de cerebro menor siempre y cuando juegue encima un zombie. También tiene acceso a base láser alfa, y al tonel de toneles quiero otorgará el atributo letal. Lo mismo pasará con el mostacho gélido, que nos otorgará un zombie mostacho y costará menos un cerebro, dependiendo de cuántos zombies doctores espacio-tiempo haya en el mapa. Mientras más mejor, y si tienes suerte, te puede tocar cartas buenas siendo abaratadas. Por ejemplo, a mí una vez me tocó un banquete de zombies times gracias a un cortador de queso dentro en el campo 2 doctores espacio-tiempo, haciendo que en vez de costar 11 cerebros cueste 8, también llevar al zombie esquivor de 2 cerebros, para generarte un zombie vengador keyboard de coste 5 cerebro, pero si hay dentro en el mapa un doctor espacio-tiempo, te podrá salir un total de 4 cerebros. También llevar cartas para controlar el campo, por ejemplo, mordisquito para reducir a cenizas una planta de 1 de vida, y también podría conjurar una carta y la misma poder ser abaratada por el doctor espacio-tiempo, cieno extraterrestre, bomba de humo para mover, trampolín para rebotar una planta y que se active la habilidad de cualquiera de estas dos cartas, y aerocabra y vitamina Z para aumentar tanto su vida y ataque.
El mazo de congelación no hay mucha ciencia, ya que el zombie yeti congelador aumentará sus estadísticas por cada planta o zombie congelado. Los mazos de congelación de las plantas será algo arriesgado, si es que justamente tiene en mano o en el campo alguna pisoneflor gélido, ya que se lo destruirá. También tener cuidado con la clase guardián, aparte de Shamrock, tiene acceso a cartas para destruir lápidas, lo cual hará inutilizable el yeti. Y bien, los mazos que giran alrededor de base láser alfa, no hay misterio, sirve para ayudar a zombies que tienen alguna interacción al dañar al héroe planta, o dañar con un alto nivel de ataque, y más si es que hay un zombie con frenesí, ya que tendrá letal, frenesí y daño perforante. Si hay dos plantas en esa línea y no es destruido por esas plantas, el zombie hará hasta 3 veces el daño, el primero porque le toca, el segundo por destruir la primer planta y el tercero por destruir la segunda planta. Yo me acostumbré a ese mazo de conjuración que hice, con ese pase de liga plata ataco, casi definitivo, más que todo por esa percepción que me dio. Le dejo aquí, será quizá lo más bajo de la tierra, pero al fin y al Si te gusta reírte el último con tus trucos, la gran mayoría de los héroes cerebrales será tus elecciones, y el profesor Tormenta Cerebral no es la excepción. La mayoría de sus estrategias se basan completamente en conjurar cartas, lo que significa que podrías jugar cartas completamente diferentes en cada partida, incluso las que no tienes, gracias a su truco de superpoder. Existe una gran variedad de mazos como los de conjuración, ya sea con el dinosaurios que crea un zombie o el que hace 2 de daño. Este héroe es quien sabe ocupar de mejor manera las formas de finisher, puede usar al zombie masa y monumento de mostacho, primero el mostacho, y si hay una planta en esa línea, con teletransportación y se acaba, también con la valquiria. Me atrevería a decir que este héroe es quien mejor sabe usar a la valquiria, por sus ataques extras, lo mismo con el zombie regalador. Venga, dar una planta con 1 menos de daño y vida le joderá, y más si de por sí tiene un punto de vida, pero más le joderá si existen estas plantas. Sus mazos ciencia son muy buenos, casi cualquier héroe cerebral. Podremos rampear un banquete, será algo arriesgado pero es posible, y obvio a Luna Malvada también. Sus superpoderes son muy buenos. Como dato curioso, es el héroe con mejor acceso a robo de cartas. Una de las deficiencias del profesor Tormenta Cerebral es que tiene muy pocos métodos de eliminación fuertes, siendo la única ciencia espacial. Sin embargo, cuenta con muchas cartas dañinas para compensarlo. Explosión de pastel y pastel de frutas explosivo pueden eliminar amenazas individuales con mucha vida, mientras que la carrera de la turulecas y el zombie fuegos artificiales pueden usarse contra enjambres de plantas con poca vida. Aún así, el profesor Tormenta Cerebral no tiene una forma eficiente de eliminar plantas con 3 o menos sin dañarlas, lo que lo hace vulnerable contra una horda de ellas. Además, sin la ayuda de superpoderes, triplicación, su principal desventaja es la falta de zombies anfibios. Nada. No hay. No existe. Los carriles de agua serán intocables en estos casos por los zombies, pero la ayuda de Trucos y Eureka puede ayudar a dar zombies anfibios o trucos para combatir plantas anfibias. Además, Profesor Tormenta Cerebral tendrá dificultades contra los héroes guardianes debido a que muchas de sus plantas tienen mucha salud. Como se mencionó anteriormente, Profesor Tormenta Cerebral carece de eliminaciones eficientes que funcionen en plantas de alta salud, ya que normalmente no puede usar la gran mayoría de cartas de muerte instantánea, y mucho menos zombies mortales. Como tal, Profesor Tormenta Cerebral puede perder fácilmente una partida contra un mazo de nueces. Al ser uno que depende de los trucos, sus debilidades son claras, ya que el uso de trucos es importante para que gane la batalla. En fin, tiene algunos mazos que quizás te interese. Le voy a dar un nivel A. Inmorticia tiene acceso a una gran variedad de trucos capaces de hacer al zombie paparazzi más destructivo, asimismo poder usar cartas para rampearlas. Sin embargo, su combo más letal o bueno lo era tras su nerfeo, es teletransporte Baston Bob 1000, que destruirá todas las plantas recién jugadas, aunque hará que sea vulnerable a plantas o trucos con interacciones con las lápidas. Aunque, la gran cantidad de trucos que Inmorticia puede desechar es también su mayor desventaja. Tener muchos trucos es genial para un mazo, pero también puede afectarlo considerablemente. Tener menos zombies puede ser muy perjudicial para una mano, especialmente al principio de la partida, por lo que, te recomiendo un mazo de control que variedad entre zombies pequeños, trucos, entornos, esto para controlar, algo para rampear algo valioso, y jugar lo más potente. Como dije anteriormente sobre la clase cerebral, le llegan a perjudicar considerablemente sus estrategias si se usan con frecuencia. Tiene un buen mazo ciencia, nuevamente, cualquier héroe que sea capaz de manejar la clase cerebral, será bueno, pero la particularidad está en que, para mí, esta héroe es capaz de tener quizás el mejor mazo de bestias, cuenta con grandes representantes de la clase bestial, capaz de hacer jugar con la clase cerebral, y esta última no tiene malos tipos de animales, además de que, también cuenta con acceso a mazos de ataque extras con zombies de mimo. Bueno, ya he dicho la gran mayoría de cosas, así que ya no demos más vueltas.
No sé si me banquen esta opinión, pero es la peor. Sus mazos, los puedes reemplazar con casi cualquier otro zombie furtivo, no tienen mucho que hacer, salvo algunas cosillas, pero nada del otro mundo. Es capaz de hacer bucear más con el zombie de la guerra, pero puedes hacer lo mismo con aplastador, sin necesidad de arriesgarte a perderlo por un destructor de lápidas. Lo mismo con los deportistas, si bien la clase valeroso tiene la gran mayoría de los deportistas, la clase furtivo no lo complementa bien del todo. Los otros mazos deportistas tienen un mejor complemento, ya sea deportistas decentes o trucos que ayuden, pero este héroe no tiene mucho que ofrecer. Otro problema son sus superpoderes, que suelen ser algo penosos, y un tanto decepcionante lo que es su principal superpoder. Es un zombie anfibio decente con frenesí, sirve para turno bajos, para ser un poco agresivo, pero no me convence del todo. Hay mejores cosas en general que puede aplicar o usar este héroe, quizás, un buff sería darle la tribu pirata, pero creo que sería mucho pedir. Digo esto ya que en algunas mitologías, destruye barcos, aunque esa idea es un tanto rebuscada, en fin. Así que en mi opinión es de nivel D. Hermano, este es un gran héroe, si lo que buscas es daño potente. Usualmente usa mazos agresivos con frenesí y deportistas, asimismo también mazos de zombie abanderado, podríamos contar con mazos de profesionales también, o un control de mazos hasta poder llegar a jugar banquete de zombies things, tratar de jugar bailarines aumentando no solo su daño, sino también su salud. Sin embargo, Z-Mech tiene algunas desventajas, la más notable es su manera difícil de tratar con plantas resistentes. Z-Mech no tiene fácil acceso a cartas de remoción dura como ciencia aeronáutica, poda, evaporar o la lluvia de langostas. Además, no tiene ningún zombie anfibio, por sus clases que tiene. Esto hace que sea realmente difícil para Z-Mech tratar con plantas grandes, y los carriles acuáticos son casi invencibles. Por los zombies de Z-Mech. Los únicos métodos para combatir, resolver este problema y vencerlos, es con zombies duros, usando el pastel zombidito y tarta de frutas explosivas como sustituto de cartas de muerte instantánea, o jugando Cupido estúpido, luego herbicida o canto rollado, que pueden destruir cualquier planta a menos que sea intrucable. Será difícil, claro está. Usar cartas como luchador de sumo es buena idea, ya que puede mover plantas anfibias a otros carriles, lo que permite que tus zombies las destruyan. Z-Mech también puede usar al mago Quasar para obtener superpoderes que le permitan lidiar con cartas anfibias o ganarlas. Sin embargo, esto depende de la suerte. Z-Mech tampoco tiene maneras fáciles de robar cartas, siendo hacerse viral las únicas cartas que puede jugar que roban otra carta. Para compensar esto, puede usar cartas de conjuración para mantener su mano activa, preferiblemente con estrella deportiva cósmica o bailarín cósmico en mazos que usen sus respectivas tribus, o usar el regalo ese, que te conjura 3 zombies evento, los cuales, si es que tienes suerte, te conjurará cartas que tengan anfibio o de alguna manera que te ayude a resolver lo de las plantas anfibio. Como dije, no tiene zombies anfibios ni muchos métodos para enfrentarse a plantas poderosas. Sin embargo, Z-Mech es excelente eliminando plantas débiles, así que ten cuidado al principio de la partida. Si eres un jugador pla, el héroe me parece bastante entretenido. También me encanta su truco único de superpoder. Siempre que te enfrentas a un equipo de setas o frijol, puedes arrasar con todo el jardín con solo un par de cartas. Solo cambiando trucos de superpoderes puedes cambiarlo todo, y esto es lo que pasó. Dieron buenas habilidades, incluyendo la principal, que reduce el coste de las cartas trucos y entornos en tu mano en un cerebro, y además de un truco y entorno extra. Usa una gran mayoría de trucos, para poder usar el zombie bromista, también poder usar mazos de ataque perforante, para poder usar al doctor espacio-tiempo y conjurar cartas, puedes usar mazos de conjuración a base de estos zombies, o un mazo de mostachos, si quieres también un mazo de zombiditos, que es uno de los mejores usuarios de estos tipos de mazos. Hay muchísimos entornos para usar con este personaje, y el mejor es el de teletransporte, aunque debes de tener cuidado con Cosmos. Hablando de eso, ya tenemos a nuestro tercer héroe zombidito. Me hace acuerdo a una publicación de cómo sería una combinación de esos tres, es muy random. En serio, el nombre es bastante gracioso, por el hecho de, bueno, ya saben, en fin, último tier y se lleva el nivel S. Bueno, eso ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete. Sin nada más que decir, nos vemos.